comprometiéndose cada generación. El sauce y la palma se mecen con calma, puso casi la cara. Hola a todos los que comienzan a sintonizar este conversatorio que hemos tenido a bien titular Permanencias y transformaciones de la fiesta de carnaval de Huejotzingo, archivo fotográfico de Ruth de Lechuga. Mi nombre es Andrea Morales y es un gusto para nosotros, Colectivo H, poder presentar nuevamente este espacio en donde tendremos a un par de invitados especiales que nos estarán hablando sobre los procesos de hibridación del carnaval que a lo largo de estos años han permeado en nuestra tradición. Antes de dar inicio, me gustaría comentarles de estas figuras que están acompañando este espacio en este momento. Muy brevemente les platico que estas figuras son hechas por un joven originario de Huejotzingo, el cual es Luis Fernando García, quien con tan solo 22 años de edad, a través de su licenciatura en producción y animación, se ha especializado en el moldeado de 3D y bueno, derivado de esto, él ideó estas figuras en el año 2019 y en el 2020 es cuando él las pone ya como un artículo a la venta. Así que bueno, en este momento se nos hizo bastante buen espacio para mostrar parte también del talento que hay aquí en Huejotzingo y bueno, estas figuras él las nombra Art Toy y pues te agradecemos, Luis, por tener a bien de prestarnos estas figuras y mostrarnos tu talento para que también toda la gente que esté sintonizando en este momento este conversatorio pues pueda apreciarlas y admirarlas y obviamente si en algún momento alguien se interesa en comprarlas, estaremos compartiendo los datos para que se puedan poner en contacto con Luis. Para dar comienzo a nuestro conversatorio, tengo el honor de presentar en primer lugar a Fundación Ajaraca, que nos está acompañando en este momento. Con ellos hemos logrado entablar una relación gracias a amigos y colaboradores con los cuales esta fundación cobra gran relevancia, dado que ellos tienen a su resguardo el archivo fotográfico de Ruth de Lechuga, quien también fue fotógrafa, coleccionista e investigadora. Ruth Lechuga tuvo la oportunidad de venir en el siglo XX a Huejotzingo, con lo cual ella vivió, conoció y también retrató el carnaval. Estas fotografías no han sido difundidas en su totalidad de forma pública y más adelante vamos a tener la oportunidad de ver un par de ellas. Y bueno, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para que podamos apreciar un pequeño video en donde conoceremos más acerca de quién es la Fundación Ajaraca. Así que adelante con el video, por favor. Fundación Ajaraca es una asociación civil creada en 2016 con el objetivo de preservar, estudiar y difundir la diversidad cultural de México. A través de diferentes acciones, buscamos poner en valor las culturas mexicanas y destacar la importancia del arte popular como un conjunto de tradiciones vivas y en constante transformación. La labor de Ajaraca dio inicio con 2 programas eje. El programa Medicina Tradicional, que tiene como propósito revalorar la sabiduría y riqueza cultural de esta práctica ancestral, y el programa Ruth Lechuga, que tiene como objetivo continuar la misión de esta investigadora, fotógrafa y coleccionista de apoyar y visibilizar el trabajo de artesanos mexicanos. Ruth Lechuga conformó un valioso acervo fotográfico de más de 26,000 imágenes de un periodo que comprende los años 1948 a 1991. Testimonios de la vida cotidiana, el arte popular, los rituales y las fiestas tradicionales de cientos de comunidades en México. En el 2018 iniciamos las labores de inventario, digitalización, catalogación y estabilización de este importante acervo. Y de manera paralela, hemos procurado los espacios posibles para que la colección sea apreciada por un mayor número de personas, incluyendo por supuesto a las comunidades que dieron origen a la enorme riqueza cultural de México y a este acervo en especial. El legado de Ruth inspira y orienta la labor de Ajaraca en la ejecución de estos y otros proyectos que consideran al arte popular como un arte comunitario que construye tejido social.
Con el valioso apoyo de nuestra red de aliados y amigos, continuamos trabajando en beneficio del patrimonio cultural mexicano. Únete y sigamos tejiendo jaracas. Excelente. Bueno, pues ahora sí, es un gusto para mí presentarles a dos integrantes de la Fundación Ajaraca. En primer lugar, tenemos aquí presente a Brenda Chávez Molotla, que muy brevemente les comparto que ella es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es maestra en Historia del Arte con especialización en Arte Indígena. Ella actualmente dirige la Fundación Ajaraca, de la cual es parte desde el año 2016. Y por otra parte, aquí también tenemos presente a Miriam Ramírez Alonso. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Arte Moderno Contemporáneo, con una especialización en Políticas Culturales y Gestión Cultural. Actualmente ella, Miriam, es responsable del trabajo de catalogación del archivo fotográfico de Ruth de Lechuga y en la editorial Artes de México y en la Fundación Ajaraca. Así que, pues, sin más preámbulo, Miriam, Brenda, bienvenidas. Qué gusto tenerlas aquí y, pues, adelante, las escuchamos. Hola, hola a todos y muchas gracias Andrea y gracias a todo el equipo de Colectivo H por la invitación y por propiciar esta colaboración y la muestra de las fotografías de Ruth Lechuga sobre el Carnaval de Huejotzingo en el marco de esta iniciativa tan interesante llamada Para darle vida al barrio. Muchas gracias, chicos. Entonces, bueno, vamos a compartirles una presentación mientras les platicamos del acervo y de Ruth Lechuga. Pues bueno, como ya les contamos en el video, Ajaraca es una asociación civil creada en 2016 con la misión de preservar y difundir la diversidad cultural de México. Uno de nuestros principales proyectos es el del acervo fotográfico Ruth Lechuga, que tiene el objetivo de preservar y difundir este legado visual, que es un testimonio muy valioso de la riqueza cultural de México y de la labor de más de 50 años de Ruth Lechuga, una investigadora, fotógrafa y coleccionista de origen austriaco, que dedicó su vida a promover el arte popular mexicano. Queremos aprovechar este espacio para contarles más sobre Ruth, quien visitó en varias ocasiones Huejotzingo, como ya mencionó Andrea, algunas de ellas para conocer la tradición de artesanal de las máscaras de carnaval y a algunos de sus artesanos, y también para participar de las festividades del carnaval, dejando un interesante registro de ello en una serie de fotografías de la segunda mitad del siglo XX que tendremos el gusto de compartirles más adelante. En esta foto, Ruth Lechuga. Su nombre completo, Ruth Deutsch Reis, mejor conocida como Ruth Lechuga, nació en 1930 en Viena y llegó a México con su familia huyendo del nazismo en 1939 durante la Segunda Guerra Mundial. Ya en México, Ruth estudió enfermería y más tarde medicina. Desde muy joven, Ruth conoció nuestro país de la mano de su padre, que era un aficionado de la arqueología y con quien hizo sus primeros viajes tanto al centro de México como Chiapas y a la península de Yucatán. Se estaban dando muchos hallazgos arqueológicos en ese momento, entonces ella con su padre fue a conocer muchos de estos sitios. Uno de los viajes que la marcó profundamente fue a principios de los años 50, cuando visitó la isla Tiburón en Sonora y Arroyo de las Guacamayas en Nayarit. La foto que estamos viendo ahorita en pantalla es justamente en una comunidad huichola en Arroyo de las Guacamayas. Ahí conoció al grupo indígena de los huicholes y en la isla Tiburón a los seris. En ese viaje los huicholes le regalaron un sombrero y una carrillera que podemos ver también en pantalla, que ella conservó como una de sus más preciadas piezas de arte popular. Este viaje es uno de los que marcó el inicio de su labor como investigadora, promotora de arte popular, labor que le permitió crear, por un lado, conformar una colección de 13,000 piezas que hoy se conservan en el Museo Franz Mayer, y por otro lado, un acervo fotográfico de más de 60,000 imágenes que resguarda Artes de México y Fundación Ajaraca. Estos acervos
están profundamente vinculados, pues las fotografías de Ruth son registro de cientos de viajes que ella realizó del norte a sur de la República Mexicana, en los que conoció a los artesanos y los talleres donde se crearon muchas de estas piezas, y también fue parte de las fiestas donde estas piezas se utilizaron. Entonces, digamos que la colección de objetos y la colección de fotos están en un diálogo constante y permanente y se enriquecen el uno al otro. Y bueno, para contarles un poquito más de la historia de este acervo, este legado fotográfico fue heredado por Ruth Lechuga Artes de México, editor, en 2006, editorial con la que colaboró durante muchos años y que compartía con ella el amor y el asombro por las manifestaciones artísticas de nuestro país. De esta colaboración resultaron muchas investigaciones, varias publicaciones y exposiciones. En 2016, Artes de México le encomendó a Jaraka la labor de catalogar, digitalizar, conservar, estudiar y difundir la obra fotográfica de Ruth, así como compartirla con las comunidades retratadas, que fue uno de los grandes deseos de Ruth. Y es así como Jaraka comenzó con esta aventura que ahora les queremos compartir, y Miriam les platicará un poco más cómo ha sido este viaje tan interesante y tan maravilloso con el acervo. Gracias. Bueno, pues uno de los proyectos en los que Fundación Jaraka inició su labor fue el proyecto Acervo Fotográfico Ruth Lechuga. Una de las primeras tareas que trabajamos fue la de la realización del inventario de todo el material, con la idea de poder tener una herramienta de control de todas estas piezas y además conocer un poco más de los formatos y de los soportes que tenía el material. De ese inventario resultó un cuadro de clasificación que nos da una idea de todos los temas que contiene el acervo y que están clasificados en estas 11 secciones. Aquí hay algunos ejemplos de ello. La arqueología, la arquitectura, el arte popular, las fiestas tradicionales, religiosas y cívicas, la vida cotidiana de muchos de estos lugares que, como comentaba Brenda, son resultado de cientos de viajes de Ruth, paisajes, retratos. Y bueno, con la idea de todo este contenido temático, nos dimos a la tarea de hacer una digitalización de los negativos y de las transparencias, ¿no? Aquí más o menos podemos ver que hicimos positivos digitales a partir de los cuales iniciar la catalogación. La catalogación, bueno, la realizamos gracias al apoyo de la Fundación Patrimonio Indígena, quienes financiaron la mayor parte de este proyecto, de hecho, en su totalidad. Y bueno, con un trabajo de consulta de otras bases de datos y de otros sistemas, pues llegamos a la formación de nuestra propia base de datos, la cual trabajamos en un archivo de Excel muy sencillo, pero con estos 24 campos, pues fuimos documentando toda la información que teníamos de cada una de las fotografías. Con base en la información que la propia Ruth dejó en sus hojas de contacto, al reverso de las hojas de contacto, lo cual fue pues de gran ayuda para ubicar algunos grupos indígenas, localidades, municipios y años, ¿no?, de sus viajes con esta información, con consultas bibliográficas, de videos, con las ediciones de Artes de México y con el apoyo de especialistas, pues fuimos documentando todo, cada una de estas imágenes. Y también, bueno, era para nosotros muy importante y para el acervo es primordial, pues, garantizar su buen estado físico, ¿no? Que las condiciones de iluminación, de materiales en los que se resguardan
y de espacio pues fueran los más ideales para poder conservar todas estas imágenes, que como les decía, son 24,000 negativos y transparencias de inicio, pero muchísimas impresiones, lo que nos daba más de 62,000 piezas, a las cuales ya se sumaron después otra parte del material, a ver si tenemos oportunidad de platicar de eso. Y de la mano de Adavi de México, que es otra asociación civil, hicimos la tarea de limpieza y de estabilización de todas estas piezas. Aquí se puede ver un poquitito de ese trabajo. Y bueno, quisimos también compartir un poco cómo se encontraba el acervo en el resguardo de estas cajas de cartón u otros que se fueron de alguna manera improvisando, y cómo pues logramos también ya ubicar en cajas y materiales libres de ácido, en la estantería adecuada, y también identificar las cajas con el contenido que fuimos descubriendo de todo el material. De esta manera, pues tenemos un legado visual que abarca los años 1948 a 1991. Hay 8 países que hasta ahora identificamos en la colección, fotografías de 23 estados de la República, identificamos a 28 grupos indígenas, 448 localidades, 175 fiestas tradicionales, 18 ramas artesanales y a 13 artesanos identificados, ¿no? Esto, bueno, hasta el momento. En realidad, pues cada vez también podemos identificar nuevas fiestas, nuevos lugares y a otros artesanos, ¿no? Con todo este material y el trabajo de catalogación, ya logramos tener un mapa de los sitios que visitó Ruth, de las comunidades indígenas, de los años que visitó un estado, que podemos, por ejemplo, en este ejemplo, ver Puebla y ubicar todos sus viajes, que no fueron pocos, todos estos años, y los temas resultado de estos recorridos. Y bueno, en este proceso de trabajo y de descubrimiento fue que conocimos que identificamos esta fotografía y que identificamos a Carlos Saloma en su trabajo en la elaboración de máscaras. Al reverso de la hoja de contacto, Ruth escribió Carlos Saloma, y ahí como entre todos, pues fuimos ubicando la información que nos detallara el viaje y el interés de Ruth visitando Huejotzingo, ¿no? Esta es una fotografía de 1981 y, bueno, es una serie pequeña, la de Carlos Saloma, pero ubicando una nota de periódico, pues una compañera fue que nos fue dando como también más datos para que nosotros pudiéramos pues enriquecer la información que teníamos en la fotografía. Esta es también de 1981. Esto es fotografía en blanco y negro que Ruth registró en un formato de 6x6. Bueno, son cuadradas. Y que, bueno, obviamente pues está ligado, como decía ya Brenda, a su colección de piezas de arte popular, porque, bueno, en esta colección tan amplia de Ruth están muy tejidas y entrelazados sus intereses, ¿no? Aquí vemos una máscara. Y aquí otra fotografía de la cual no tenemos fecha, pero sabemos que fue uno de sus primeros viajes, porque este formato, que es de otra cámara de 35 milímetros, no está fechado de este material, no hizo hojas de contacto, pero sí encontramos que había sido un viaje previo y que tenía registrados varios episodios, digamos, del carnaval, ¿no? Este es un ejemplo de ese mismo material.
Y bueno, de aquí tuvimos el gusto e iniciativa de visitar el carnaval en 2019. Esta ya es una fotografía de uno de nuestros compañeros y que, bueno, en el que teníamos también la intención de buscar las similitudes y las diferencias que también encontrábamos en el acervo, que podrían ser fotos de hace 50 años, 30 años, 40, y cómo sucedía ahora, ¿no? Ahí fue también como el afortunado encuentro con el colectivo y como el gusto de poder encontrar los intereses en común. Esta es una imagen de ese viaje y bueno, en esa ocasión tuvimos la oportunidad de conocer a la familia de Carlos, a uno de sus hijos y uno de sus nietos, y visitar el taller, ¿no? Es, bueno, lo que ahora queríamos compartir un poco de este trabajo, pero bueno, seguiremos dialogando sobre ello. Excelente, pues muchas gracias por contarnos a muy grandes rasgos cómo ha sido esta gran labor que desde Fundación Ajaraca han hecho para trabajar tanto en la clasificación como en el mantenimiento y conservación de todo el archivo de Ruth, que definitivamente creo que ha sido una labor pues muy loable y sobre todo siendo que es un archivo tremendamente grande. Y justamente ustedes comentaban que en el año 2019 tuvieron la oportunidad de venir a conocer el carnaval. Me gustaría si brevemente nos pudieran platicar cómo es que nace ese interés de venir a conocer el carnaval y cómo es que ven esta diferencia entre que ustedes lo conocían por las fotos de Ruth de hace 30, 50 años y justo venir a verlo en el 2019, ¿cómo fue este contraste de ya verlo en vivo a todo color y bueno, ya en una fecha ya muy reciente? Pues sí, fue una experiencia, la verdad, para todos muy enriquecedora y muy emocionante, algo que surgió como un hallazgo a través de una nota en una hoja de contacto que nos fue llevando y nos fue dando pistas de quién era el artesano retratado. Y después nos abrió esta posibilidad de ir justamente en fechas de carnaval. Hicimos este hallazgo poquito antes del carnaval, entonces pudimos planear el viaje, irnos, el equipo en ese momento nos fuimos 5, pudimos hacer por un lado la entrevista a los familiares de Carlos, mostrar un poco de este acervo, también mostrar un poco de este registro que había hecho Ruth, también porque para nosotros era muy importante entender cómo había ido Ruth tejiendo estas relaciones con los artesanos y también poder compartirles parte de este registro. Y pudimos presenciar el carnaval, me parece que fue sábado y domingo, lo cual fue muy enriquecedor y muy bello y también muy impresionante porque nosotros tenemos fotografías blanco y negro y llegar al carnaval y ver a todo color la vestimenta, la fiesta, tener la experiencia auditiva, ¿no? También que de la música, fue como completar, ¿no? Un poco una imagen y algo que nos estaban contando las fotografías. Algo que veremos más adelante y que creo que vale muchísimo la pena resaltar es que las fotografías nos mostraban la fiesta con una indumentaria que cuando llegamos allá podíamos identificar ciertos elementos, pero vimos muchos cambios, ¿no? Muchos cambios a nivel de elementos iconográficos, pero también veíamos que había cosas que se veían que eran mucho más vistosas ahora, por ejemplo, los sombreros de los Zacapuaxtlas. Había como muchos elementos que nos parecieron muy interesantes y que nos reafirmaba una idea de Ruth que para nosotras ha sido clave, que es que estas fiestas, tanto el arte popular como las fiestas, no son algo estático, ¿no? Están en constante transformación, son dinámicas, se están transformando y están adquiriendo elementos nuevos constantemente. Esa es la naturaleza de las fiestas y del arte popular. Entonces, para nosotras estar ahí fue eso, ¿no? Fue corroborar
esta idea de Ruth y además poder vivir la experiencia completa y también enriquecer el trabajo con el acervo, que era lo que más nos interesaba. No sé, Miriam, si tiene... Bueno, sí, no, pues en realidad el trabajo de catalogación es un trabajo que se enriquece todo el tiempo, ¿no? Entonces siempre se descubren cosas o se detallan datos, y esa visita fue muy rica también en ese sentido, o sea, poder describir mejor lo que veíamos en el acervo en términos de los episodios, pero también de los trajes, de todos estos elementos festivos del carnaval. Y además de que nos recibieron de una manera muy, muy amable. Pues muchas gracias, Miriam, Brenda, por compartirnos su experiencia, tanto en general con el archivo de Ruth y la experiencia que tuvieron en el 2019 al conocer el carnaval, y justamente lo que comentaba Brenda, esta gran diferenciación que se ve en las fotos de Ruth, que vino a tomar en el siglo XX y posteriormente pues venir hace 2 años, pues creo que tanto la indumentaria como las propias calles, algunos lugares públicos, pues todo ha sido un gran cambio al paso del tiempo, y justamente más adelante vamos a tener la oportunidad de realizar una pequeña comparativa para generar aquí un pequeño espacio de discusión. Y bueno, pues ahora vamos a presentar a alguien muy querido por nosotros, que él es el maestro Joel Dávila, quien anteriormente pues ya hemos tenido el gusto de compartir espacios de diálogo, y bueno, en esta ocasión nuevamente nos estará acompañando ahora para hablar de los procesos de hibridación en el Carnaval de Huejotzingo. Muy brevemente les comento que el maestro Joel es licenciado en Letras por la Universidad Autónoma de Puebla. Él tiene una especialidad en comunicación educativa y en estudios de la maestría en ciencias del lenguaje. Resultado de los años de investigación que ha realizado el maestro, han sido diversos libros de su autoría y de su coautoría, entre ellos uno de los más emblemáticos, más conocidos, que inclusive puede tomarse como que es el libro obligado para entender el carnaval, es Guerra al pie de los volcanes. Y bueno, maestro, pues muchas gracias por nuevamente aceptar la invitación para estar con nosotros en este espacio. Siempre es muy, muy fructífero escucharlo, y bueno, pues les cedo la palabra. Pues gracias, muchas gracias al colectivo por la invitación y por el espacio que me dan para poder estar compartiendo pues el conocimiento y sobre todo las experiencias nuevas que nos van surgiendo, ¿no? Para mí ha sido ahorita en este momento muy sorpresivo, pero muy grato conocer el trabajo que están haciendo en la Fundación Ajaraca, porque soy sincero, nosotros en el tiempo que estuvimos trabajando, que fue de entre los años de 1984 a 1992, nunca conocimos el trabajo de Ruth Lechuga, ¿no? Y es muy, muy importante el que no solo se conserve, sino se difunda. Yo creo que este trabajo y este programa, esto que estamos realizando, bueno, que el colectivo está realizando, pues vayan a ser muy, muy importante para el acervo que ustedes tienen, que ustedes representan, ¿no? Y el trabajo que están realizando. A mí me dio mucho gusto, por eso digo, el aprendizaje siempre lo vamos haciendo en comunidad, ¿no? No son trabajos individuales, son trabajos en comunidad. Y bueno, vamos a estar comentando algunas de las fotos, un poquito nada más para contextualizar el trabajo, y de lo que se me ha pedido hablar es simplemente para el público en general, decirles que el trabajo que nosotros realizamos, hablo en plural porque no fue un trabajo individual mío, fue un trabajo que se realizó en la Universidad Autónoma de Puebla, en esa época en el Centro de Ciencias del Lenguaje del Instituto de Ciencias de la Universidad, donde estuvimos 3 investigadores trabajando en esto, que fueron los maestros Francisco Serrano Osorio, Alma Yolanda Castillo Rojas y un servidor. Los 3 fuimos financiados, y entre 84 y 92 nos pasamos la vida en Huejotzingo, no solo en la época de carnaval, sino en otras épocas, conociendo la comunidad,
conviviendo con ellos, entrevistando artesanos, entrevistando a gente común y corriente, a danzantes de ese momento, ¿no? Nuestro trabajo sí es una descripción muy detallada de lo que era el carnaval en esa época, pero también fue como fuentes informativas, aparte de, pues, de los informantes vivos que existían ahí, sobre todo los ancianos, fue también tratar de reunir pues lo más que podíamos de la bibliografía que hasta ese momento se conocía. Y nos dimos cuenta precisamente que había mucho material, pero desgraciadamente nosotros ya no tuvimos acceso a eso. Había mucho material, ya sea en las familias o en ciertas instituciones, pues que no se conocían, no se divulgaban, un material fotográfico me refiero. Después descubrimos también que había cortometrajes de tipo documental que se habían realizado en los años 30, en los 50, pero esto ya fue posterior y se nos quedó por ahí pendiente esa parte. Entonces, por eso ahora es muy importante redescubrir esto, ¿no? Precisamente voy a enfocarme un poquito a lo que estaba diciendo un poco Brenda. El carnaval, cuando a mí me vuelven a recontactar, que me vuelven a redescubrir, que fue en el año 1914 o 15, porque yo seguí bien, perdón, el año 2014 o 15, porque ya me estoy yendo hasta el siglo pasado. Yo dejé de asistir al carnaval allá por el año de 2002, porque les digo que soy un poco lisiado del carnaval, porque de tanto estar cerca de los cuetones y todo eso, yo que tenía un oído de por sí ya dañado de la infancia, pues se me dañó más y fui perdiendo la audición, ¿no? Entonces, pues ya muy a mi pesar, dejé de asistir al carnaval allá en el año 2002. Ya, yo iba, pero ya no con ninguna intención de tipo de investigación, aunque sí íbamos recuperando cosas, ¿no? Pero cuando me vuelven a contactar, me acuerdo que me llama la atención que los encargados en ese momento de invitarme, algunos de ellos estaban muy preocupados porque el carnaval estaba perdiendo, según ellos, su esencia, y querían que las cosas se mantuvieran como la tradición mandaba, ¿no? Y yo les dije, mira, el carnaval es producto de una comunidad y de un ser vivo. El carnaval no lo puedes, en la medida que es el resultado de una actividad humana y sobre todo generacional, cada generación y cada momento le va a dejar una impronta, le va a dejar una marca. Tú no puedes regular, no puedes pues dejar una reglamentación que impida que las cosas se evolucionen, se transformen o se enriquezcan. No hay nada, pues no hay nada estático, ¿no?, en la vida de un ser humano, y un trabajo como es el Carnaval de Huejotzingo, pues menos, ¿no? O como son las fiestas tradicionales en cualquier lado. Las fiestas tradicionales, y el carnaval no escapa a esto, aunque tiene sus tres ejes narrativos importantes, ya lo sabemos, la historia del Agustín Lorenzo y el rapto de la dama, la batalla del 5 de mayo y el casamiento indígena. Estos tres ejes narrativos normalmente se han ido transformando poco a poco a través del tiempo. Y ahí es donde ya elementos, podemos decir como elementos de hibridación, de mezcla, porque la fiesta tradicional de Huejotzingo pues es una fiesta mestiza más que nada, ¿no? Es una fiesta donde aparece sí la cultura prehispánica o las culturas indígenas tradicionales, pero también muchos de los elementos que con el tiempo se van involucrando y que cada nueva generación le va marcando a su trabajo, ¿no?, o a su fiesta como tal. En el trabajo que ahorita estamos viendo de Ruth, lo que nos vamos a fijar fundamentalmente pues es en la imagen, ¿no?, en la imagen fotográfica. Ahí vamos a poder detectar algunos elementos de hibridación, también de cambio, pero el carnaval trasciende esta imagen estática, ¿no? Ustedes que ya tuvieron la fortuna de estar por ahí en el 2019, pues se habrán dado cuenta que el carnaval es
la fiesta como tal casi nos desborda, ¿no? Es inaprensible en su totalidad para poder hacer un estudio que podamos decir es definitivo, llegar a una conclusión definitiva ya, ¿no? No, es imposible todo esto, ¿no? Cada generación pues va marcando y desbordando la fiesta como tal. Por eso, si nada más nos ceñimos a la fotografía en este momento, pues vamos a encontrar la mezcla de la cultura, yo diría, cinematográfica, inclusive películas que han tenido que ver con algunos de los grupos de danzantes, como son los Negritos, que no sé si ustedes los llegan a ver, el grupo de negros, que inclusive en un momento se les llamó grupo de caníbales, y esta imagen de lo de caníbales es más bien una imagen producto de la cinematografía anglosajona, ¿no? Y sobre todo las películas de Tarzán, cómo entran en un determinado momento. Pero eso viéndolo como un elemento de una determinada época, ¿no? Pero también los trajes tradicionales, yo diría, los trajes tradicionales, como es el del grupo de los que nosotros conocimos como los apaches, que podríamos decir que es el grupo más apegado a la cultura indígena, pues desde el nombre ya tuvo una hibridación, ¿no? Porque ¿cuáles apaches había en esta zona, ¿no? En la zona de Huejotzingo, ninguno. Es una hibridación que ahí se da desde la nominación. Hoy, y no recuerdo bien, esto es un dato que se me escapa porque ya creo por ahí de 2011, 2012, al grupo de los apaches ahora lo designan como señorío Huejotzinga, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay ya como un elemento histórico de una reinterpretación de un elemento tradicional, pero que ahora con un nuevo conocimiento, tal vez también por la influencia de los trabajos históricos contemporáneos, reinterpretan ese grupo y desde la historia, desde el conocimiento, podemos decir ya humanístico, se le da un nombre más apegado a lo que diríamos como el conocimiento prehispánico o indígena, ¿no? Ese grupo ha sufrido transformaciones también, ¿no? Y lo vamos a ver mucho en la fotografía, que supuestamente pues es el grupo que da el origen al carnaval. Cuando el carnaval se militariza con la presencia o con el deseo de los huejotzingas que participaron en la batalla del 5 de mayo, decimos se militariza porque todos los elementos propios de una agrupación militar de la batalla del 5 de mayo se conectan entonces en la fiesta y se integran los batallones, ¿no? Pero es algo que también podemos decir que no es privativo nada más de Huejotzingo. Hay una serie de representaciones de batallas del 5 de mayo en diferentes partes de la República Mexicana, ¿no? Está pues el Peñón de los Baños. Ahora, no todas se hacen en la época de carnaval. Huejotzingo es el único lugar donde sí se hace esta representación del 5 de mayo, ¿no? Pero está el Peñón de los Baños allá en la Ciudad de México, que lo hacen el 5 de mayo. Está la Morisma de Zacatecas, que también es en otro momento, que son representaciones de la batalla del 5 de mayo. Y desde luego alrededor de Huejotzingo hay una serie de comunidades que también hacen la festividad. Bueno, este es un elemento, cómo entra un elemento histórico, cómo entra y penetra en la fiesta tradicional y la transforma. La transforma porque la militariza. Ya tenemos ahí un elemento de hibridación. Y de hecho, también estaba, creo que sobre esto hay también algunos compañeros de Huejotzingo que están trabajando más sobre la figura de Agustín Lorenzo y un bandolero que fue muy famoso, se supone que en el siglo XIX, pero que lo han ido rastreando y en realidad no se sabe muy bien en qué momento existió, ¿no? Pero es una leyenda que también es propia de diversas comunidades de Morelos, del estado de Puebla, y llega la influencia hasta Guerrero, ¿no? Entonces todos estos trabajos es también Huejotzingo, cómo va convirtiéndose en una especie de ciudad escenario, ¿no?
es un momento en que el carnaval le permite ser un escenario para representar lo indígena, representar la batalla del 5 de mayo, representar el rapto de la hija del corregidor y representar también lo que se traduce como el casamiento indígena, que es se supone, según lo que nos dicen nuestros informantes, y parece que está demostrado ya por el doctor Brito, si no recuerdo mal, que sí, el primer casamiento católico entre indígenas se efectuó en la comunidad de Huejotzingo, ¿no? Entonces, todos estos elementos son, diríamos, elementos donde hay una mezcla constante de culturas, de conocimientos, de formas de vida que se siguen manteniendo hasta la actualidad. Es decir, es una transformación constante, pero hay una base. Yo siempre por eso menciono el carnaval y varias fiestas tradicionales, no solo el carnaval de Huejotzingo, mantienen ejes narrativos, pero también se van nutriendo de nuevos elementos que la modernidad o que cada época le da, le imprime. Algunos se mantienen y otros desaparecen. Cada generación, llama la atención que cada generación pues quiere dejar la impronta de lo que su momento histórico les toca vivir. A mí me sorprende muchísimo las bandas musicales que hoy acompañan a los batallones y a las comparsas en general, a las que yo conocí en los años 80 del siglo pasado, que eran las bandas tradicionales de viento de las comunidades, de los pueblos, nada que ver con las bandas que hoy llegan, ¿no? Las bandas que les cobran carísimo, siempre les han cobrado caro, pero ahora más, pero que son fundamentalmente oaxaqueñas, ¿no? Y con un ritmo frenético, ¿no? Un ritmo totalmente que yo llego así hasta que muy como un rollo medio cinematográfico, como si estuvieran viendo, no sé, a directores como hay un director argentino pero afincado en Francia que es ahorita se me va el nombre, Noé, no sé si ustedes se acuerdan, el de Clímax. Si alguna vez ven la película de Clímax, es una locura total, pero basada siempre en la música, ¿no? Bueno, la música es un trabajo que hay que hacerlo, ¿no? La música es otro trabajo enorme donde también se están dando estos fenómenos de mezcla, ¿no? Y de grabación. Nosotros, aparte del libro, también hicimos un cortometraje documental, y cuando quisimos fondear o poner la música propia del carnaval, era un problema, ¿no? Porque no teníamos grabaciones fidedignas, grabaciones etnográficas. Nadie había hecho una grabación, por ejemplo, de la música que acompaña al carnaval. Ese es otro trabajo que también por ahí algunos han de haber ido recuperando o grabando la música, pero hoy ya sabía, hace como 10 o 12 años ya conseguí un CD con la música del carnaval. Entonces, todos estos elementos son propios de una fiesta y de un grupo generacional que vive con bastante cariño y alegría su festividad. No hay, por lo tanto, ningún elemento que, digamos, se quede estático. Hay una transformación constante y hay un enriquecimiento constante de la fiesta. Y siempre es un reto no solo para los huejotzingas, sino para los que intentamos dar una explicación acerca de un fenómeno tan complejo como es la fiesta humana. Hasta ahí llegarían. Pues, maestro, muchas gracias por su aportación, definitivamente bastante interesante y sobre todo creo que muy apegada a lo que en Huejotzingo siempre muchas personas hemos pensado, que el carnaval está perdiendo esencia, que el carnaval se está transformando en muchos aspectos, pero pues, como usted bien lo menciona, al final de cuentas, eso es el carnaval, una fiesta de transformación y en general muchas de las tradiciones en México. No es algo que exclusivamente pase aquí en este municipio, sino pues es parte de la propia historia y de lo que cada generación siempre quiere imprimir a estas tradiciones de las que somos parte. Y bueno, pues ahora doy pie a presentar a alguien originario de la comunidad. Consideramos importante que también alguien de Huejotzingo nos pudiera compartir su punto de vista y bueno,
en general, nosotros que estamos aquí, cómo lo vemos y cómo lo vivimos. Y pues por aquí tenemos presente a Arturo Damián Santamaría. Brevemente les comento que él es contador público y también es difusor cultural, obviamente pues de nuestra comunidad. Arturo desde el 2015 lo que inició como un pasatiempo personal para él y ya más tarde se volvió parte de su formación profesional como difusor cultural. Él se ha dado a la tarea de estar buscando y recopilando datos, fotografías en libros relacionados a Huejotzingo. También Arturo ha recibido diversas invitaciones para participar en los desfiles e intercambios culturales en ciudades como Nueva York y Filadelfia, que hacen representaciones del Carnaval de Huejotzingo. Estas representaciones que también ya son muy conocidas, que se realizan en Estados Unidos. Y bueno, pues Arturo, bienvenido, muchas gracias también por estarnos acompañando. Y a lo que vamos a proceder en este momento es a realizar una pequeña comparativa entre las fotos de Ruth y fotos ya más actuales que hemos retomado de algunos fotógrafos que han retratado la tradición de carnaval. Entonces, vamos a empezar a compartir por aquí nuestra pantalla para empezar a dar pie a esta comparativa, en donde tanto Arturo como el maestro Joel nos van a hacer favor de hacer un pequeño diálogo en cuanto a cómo se ven físicamente estos procesos de hibridación. Así que pues adelante, por favor, con la presentación. Pues bueno, Arturo, si gustas comenzar, te escuchamos. Hola, muchas gracias, compañeros, por la invitación. Me siento muy complacido por haberme tomado en cuenta. Muchas gracias también por ser parte de este foro para compartir ideas, conocimientos, que es muy grato ser parte y en la medida de lo posible aportar para esa bonita interacción. Y es muy cierto, por ejemplo, en esta fotografía podemos ver una de las representaciones como es el rato de la hija del corregidor, que incluso en parte de las memorias orales y parte de las investigaciones que hay referencias como, por ejemplo, hay algunas en las que mencionan que incluso Agustín Lorenzo lo sitúan en la época de Maximiliano, que incluso a él, quien realmente rata no es a la hija del corregidor, sino a la misma Carlota. Entonces todo este tipo de referencias pues nos hacen como irnos cuestionando, ¿no? En qué momento surge o cómo se dan precisamente en los tiempos, ¿no? que cada generación vive, que cada una de ellas le va aportando, ¿no? Conforme a su perspectiva o a lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Podemos ver que incluso en el nacionalismo, ¿no? de esta época del 62, pues surge todos estos elementos que pues le dan vida, ¿no? Y que van trascendiendo parte del día a día, ¿no? Incluso del ser del Huejotzinca. Bueno, en este caso ya estamos viendo una fotografía de las que pertenecen al archivo de Ruth. Entonces, maestro, si nos pudiera compartir en esta foto, ¿qué es lo que usted podría rescatar? Bueno, comparándola con la anterior, que es la actual, ¿no? Supongo que de Miguel Ramos, que le dan el crédito a él, pero ha de ser de algunas fechas recientes. Pues miren, según lo que comentaban tanto Brenda como Miriam, si estas fotos son de un poquito antes de 1981, ¿verdad? Pareciera... Sí, puede ser de los 70, ¿no? 70 o algo así. Bueno, aquí lo interesante, si lo vieran, es como dato, estamos viendo a una dama que yo no me atrevería a decir si es totalmente una muchacha
o todavía es el momento en que la dama era representada por un hombre, ¿no? Recuerden que la entrada de la mujer a la fiesta en los carnavales en general tardó un poquito y no se dio inmediatamente, sino ya muy entrados los años 70 o hasta los 80. Y a nosotros nos decían que el personaje de la dama, que implicaba tener mucha fortaleza física, porque entre otras cosas, si se dan cuenta, la escalera es una escalera colgante, no es como la escalera fija que veíamos en la otra foto, que es la que ya se acostumbra ahora, ¿no? Entonces sí se necesitaba tener cierta fortaleza física, habilidad, también para montar a caballo pues mantener también la tranquilidad en medio de los estruendos, porque pues los soldados les disparaban en el momento de la huida. Eso es lo que se alcanza a ver. A mí también me llama la atención, si se dan cuenta aquí al fondo, ahora hay unos edificios o unas casas que tienen hasta doble piso y creo que ahora hay hasta un hotel aquí, ¿no? En el fondo de esta foto, ¿no? Es la zona tradicional del rapto y también lo que se alcanza a ver y que se notaba en la otra foto a colores es como los balcones de la presidencia son tomados no solo por los que deben de estar ahí, sino también por una serie de curiosos o colados o invitados de los ayuntamientos, de las autoridades de determinado momento, o también de curiosos o de fotógrafos. Yo recuerdo haber estado haciendo lo mismo ahí con una cámara, ¿no? En los años 80, tratando de sacar la foto más interesante de ese momento. Un poco se alcanza a ver la formación donde todavía se respetaba mucho, los grupos eran muy respetuosos del espacio, ¿no? O disciplinados, porque esta disciplina, al menos en los años 80 que nosotros visitamos, ya era difícil contener, no era tan fácil, ¿no? Y todos estos grupos se van acercando, porque todos tratan de, en el momento de la huida, de disparar, ¿no? De dispararle a la pareja de enamorados y si es posible hasta de bajarlos, ¿no? Acuérdense que existía el famoso, la bajada de los ladrones, ¿no? Atrapar a un ladrón y llevárselo preso para que después les invitara las cervezas, dejarlo empeñado en una cervecería o en una tienda para que pagara todo, ¿no? Entonces, todo esto, por eso los que hacían o los que hacen el grupo de la gavilla de Agustín Lorenzo sí tienen un riesgo importante y sí requieren pues no solo de ganas, sino de una preparación fuerte para esto. Es lo que me llama la atención. Aquí tenemos este rasgo, ¿no? ¿Por qué entra la escalera fija? Pues porque es más fácil, ¿no? De subir y bajar por ahí, ¿no? Y ahora también es común, como se veía en la otra foto, que sea una muchacha, una mujer, la que represente el papel de la dama, ¿no? Bueno, pues aquí ya estamos apreciando una fotografía de el traje militarizado correspondiente a los indios serranos y pues, ¿qué nos podrías compartir, Arturo? Bien, como bien lo comentaban anteriormente, las transformaciones que ha sufrido la vestimenta, mucho ha influido pues el intercambio que han tenido tanto pues a raíz de de las plataformas digitales como YouTube, Facebook. Entonces surge un intercambio entre danzantes y entonces por eso puede haber una interacción, incluso es como una visión personal, ¿no? De tener un traje con mayor vistosidad, incluso hasta mayor lujo, incluso que se vea más espectacular. Podemos ver incluso que, por ejemplo, lo que es los colores esenciales, ¿no? Como es el negro en el cotón, la máscara con la barba de chivo, el color sí ha cambiado. Algunos maestros mencionan que el color original de la máscara del indio es como en un tono ocre, un poco más oscurecida, pues precisamente por la referencia, ¿no? de la población originaria de la Sierra Norte del estado de Puebla.
pero incluso han implementado más elementos. Por ejemplo, en fotografías antiguas no se aprecia la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero es a raíz de gustos personales como tal. Incluso hay vestimentas actuales que implementan a la figura de San Miguel Arcángel, que es el patrono de la ciudad de aquí de Huejotzingo. Todos estos elementos han ido incorporándose a la vestimenta, precisamente, ¿no?, a elección de los danzantes. Incluso algunos relatos comentan que, o algunos escritos, que encuentran una similitud con la vestimenta del indio serrano, pero con una similitud con Camascle, incluso con la barcina, el hecho de portar el cacumiscle. Antiguamente en los rituales, quien personificaba a Camascle, al nativo, ¿no?, que iban a ofrecer en sacrificio, lo ataviaban precisamente con los elementos de la deidad prehispánica, que anteriormente era un anciano. Por eso algunos elementos como los que se aprecian pero es parte, ¿no?, de los elementos que han sido adicionados. Por aquí ya tenemos otra fotografía correspondiente al archivo de Ruth y bueno, justamente creo que podemos hacer muy bien la comparativa, dado que esto también pertenece al traje del indio serrano. Así que, maestro, ¿qué nos podría compartir? No, maestro, nada más como paréntesis, creo que tiene apagado su micrófono. Perdón, digo que lo que decía yo, que es notable el cambio, ¿no? Este grupo aquí se ve totalmente sobrio a comparación de los actuales. Si me pusiera yo en el plan tradicional, diría yo que este es el traje que debería de ser, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debería de ser? Pero este es los trajes y este es el grupo que nosotros vimos en esa época, ¿no? No alcanzo a ver bien ya mis ojos, pero no dan, me parece que todavía van, por ejemplo, en el calzado con huarache, ¿no? El huarache también se dejó de utilizar ya en los años 80 y se cambió por el zapato de tenis, que pues les daba más resistencia y más confort, más aguante, ¿no? Pero vean ustedes, el traje de los pantalones ya empiezan a tener algunos grabados ahí. El cotón sí es muy, muy simple, digamos, sencillo, como era. Un poco se alcanzan a ver las máscaras, las caretas, con el color que decía Arturo anterior, que es más cobrizo, ¿no? Un color más tirado hacia el indígena. Así las barbas y los bigotes son blancos. El sombrero, vean ustedes, tiene por ahí una rosa o algo así. Tenían la imagen de la guadalupana, desde luego, pero no tienen el colorido. Yo diría, no está tan sobrecargado como hoy lo vemos, a lo que señala Arturo, que pues tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que cada danzante quiere distinguirse con su vestimenta. No quiere parecerse al otro, ¿no? O ser la fiesta del carnaval en Huejotzingo siempre es una competencia todo el tiempo, ¿no? Competencia de barrios, pero también competencia en lo individual. Yo quiero tener el traje que luzca mayor, ¿no? O que sea de mayor lujo. Aquí no, aquí lo vemos, inclusive los mismos mosquetones no se ven, bueno, no se alcanzan a ver tan tallados, ¿no? Y supongo que es de la misma fecha porque pues el fondo nos da, aparte que están los enormes árboles que ya ahora ya no existen, ¿no? Los famosos, ¿cómo se llamaban? Los árboles que dan origen al carnaval, bueno, el nombre de Huejotzingo. También alcanzamos a ver a la autoridad, y si se dan cuenta, este es un soldado más que un policía, creo. Llegué a ver algunas veces a grupos de soldados, no eran policías como tal, cubriendo la parte del Palacio Municipal.
Sobre todo porque en los años que nos tocó ver, el gobernador de ese entonces, Guillermo Jiménez Morales, le gustaba asistir al carnaval y pues no, lo protegían, ¿no? Pero no lo protegían con policía, sino llegaba la partida militar para que no hubiera algún desmán. Fue el único gobernador que yo supe que tenga constancia que asistió al carnaval de Huejotzingo. Los demás, hasta la fecha, creo que ninguno ha ido. Es lo que podría decir de esta foto. Y el cambio, ¿no? Notable que hay con respecto a este. Vean nomás, esto, perdón que me meta yo antes, Arturo, pero esto ya es barroco churrigueresco, ¿no? Ya es un sobrecargado. Ya me resulta difícil reconocer a los... Sí, Sí, justamente creo que, perdón Arturo, justo sí, creo que lo que dice el maestro, entonces, adelante, por favor. es muy cierto, incluso algunos libros lo mencionan, que parte de la indumentaria del carnaval es muy barroco, hay elementos como la perla, los hilos en oro, los hilos de seda, elementos como metálicos, la han ido incorporando vistosidad, por como bien lo mencionaba, es querer tener sobresalir, ¿no? A diferencia, distinguirse de los demás danzantes, incluso también para mostrar un poco de pues, poder adquisitivo. Y es muy cierto, porque elementos que aún permanecen, podemos decir, los colores, no se han modificado. Eso yo creo que es como una cuestión, bueno, a manera personal, siento que es una cuestión muy buena y muy conservadora, así como de las partes de la sociedad como muy tradicionalistas, es decir, los colores son estos, así le puedas meter Shakira, lentejuela, hilo en oro, en el metálico, piedras preciosas, es ya sea una lección. Ahí existe la libertad, pero en el caso de los colores básicos como el pantalón rojo, el babero blanco, el chaquetín azul, eso no se ha movido. Parte de la mezcla, ¿no? De estas dos fuerzas militares como la mexicana, que algunos la sitúan con la guardia de Agustín de Iturbide, ¿no? Hay una leyenda que dice que Agustín de Iturbide llega a Huejotzingo, pues, anunciando pues que ya inicia la independencia, ¿no? Y junto con él lo acompañan pues, elementos de su guardia. Aquí ya no se aprecia el águila imperial de Agustín de Iturbide, pero sí se ha ido sustituyendo por otro tipo de águilas. Pero yo también pienso que también es parte pues, de los materiales. Anteriormente las águilas las realizaban algunas con latón, y eran como repujadas, entonces eran los elementos que permanecían, pero a raíz pues, de los cambios, incluso de que se han perdido estos materiales, pues han ido adaptando, ¿no? a las nuevas técnicas, incluso la tecnología ha influido en la elaboración de estas águilas. Podemos ver incluso hasta por seguridad los mosquetones han ido incrementando pues, la calidad de su elaboración, el tipo de material en el que se elaboran los rifles, incluso también la tecnología, el hecho de que Huejotzingo sea una zona textil ha influido en que los bordados, que inicialmente pues iniciaban pues, muy pequeños, ¿no? 5 o 10 centímetros, pero actualmente podemos ver bordados hasta de 1 metro, 1 metro 20. Es bárbaro, ¿no? Todo este tipo de adecuaciones que se han hecho. Incluso los materiales han cambiado. Por ejemplo, en el chirillo del zapador, actualmente ya lo fabrican con plumas, pero en sus inicios eran pues elaborados tejidos por los mismos artesanos. Incluso el material de los penachos ha ido cambiando. Ya no son penachos de salida de borrego, ya son penachos en fibra de vidrio, por la resistencia, ¿no? Que te implica un penacho te dura más años que a comparación de un penacho de salida de borrego o de chivo que anteriormente se realizaban. Incluso los galones, ya vemos incorporaciones de bisutería, de cristal cortado, las máscaras, pero los elementos como los colores, incluso los talines, anteriormente eran tricolor, algunos aún lo mantienen, pero ya en base a la creatividad y pues del propio artesano, incluso del gusto del danzante, ¿no? De incorporarle nuevos elementos y también pues incluso
al choque que ha habido, ¿no? Porque podemos ver hasta incluso influencia de... Yo siento que a raíz de las redes sociales, como es YouTube o el Facebook, se ha podido intercambiar, ¿no? Hasta incluso técnicas de elaboración en los bordados, incluso hasta influencias de otras tradiciones, ¿no? Como podemos ver en los chinelos o incluso en los charros, ¿no? Del Estado de México. Creo que siempre va a haber un intercambio, siempre va a haber un choque, ¿no? Una cultura va a tomar elementos de otra, pero siempre va a haber una que predomina, y en este caso, pues, si bien los cambios se han dado, pero no se pierde esa esencia. Adelante, maestro. Sí, ahí, pues, a lo que tú estabas señalando, ¿no? Aquí vemos a unos zapadores en su formación tradicional y con la vestimenta que se utilizaba mucho en los años 70 y 80, ¿no? Todo lo que tú señalabas, pues, era según lo que nosotros cuando entrevistamos a los zapadores del tercer barrio, sobre todo, nos decían que debería de ser, ¿no? El gran babero cubriendo toda la parte delantera, pero un babero muy sobrio. Repito, ahora si lo comparamos con lo que acabamos de ver, pues ya ha cambiado mucho. Yo noto como que mucha influencia ya en la vestimenta actual de los chinelos de Morelos, ¿no? Del grupo de chinelos de Morelos, de alguna manera lo veo así. Pero están los elementos que ya los distinguen, ¿no? La barba cerrada del zapador, ahí sí está muy claro, ¿no? El penacho que ellos le dicen, el birrete, este gran sombrero tan alargado, ¿no? Que ahora lo utilizan mucho los danzantes para demostrar cierta habilidad, como lo mueven cuando se agachan, ¿no? Cuando bailan, que es fuerza. Y que cargar un birrete de la piel de borrego, pues era un peso muy diferente, ¿eh? Pesaba un poquito, yo creo que más que lo que ahora, bueno, ahora con tan recamado también el que utilizan con fibra de vidrio, pero sí los pesos son diferentes, ¿no? Vestirse de danzante en Huejotzingo es también vestirse con peso, ¿no? Un peso físico de los trajes, que hay que cargarlo, ¿no? Y que se necesita también una preparación física fundamental. También acá es importante esto, lo que yo señalaba, la banda de música que los acompañaba, ¿no? Es una banda de música tradicional de viento, de instrumentos de viento, los que estaban ahí. Bueno, ya me lo cambiaron. Quiero decir que me estoy alargando, ustedes me dicen. No, vamos bien, maestro, no se preocupe. Y bueno, pues creo que por aquí hace unos minutos atrás justamente que hacía alusión al grupo que antes era conocido como los Apaches y ahora como Señorío Huexotzinca, pues aquí también quisimos retomar una foto que creemos muy representativa. Y viene muy relacionado con lo que también se ha perdido, porque anteriormente pues era muy común ver en las familias que criaban sus propios animales de corral, como las gallinas, el guajolote. Anteriormente mencionaban que esta pluma la obtenían de las gallinas, lo conocían como el pechito de las gallinas, porque precisamente era una pluma muy, muy esponjada, muy grande, a diferencia del resto del plumaje de la gallina. Incluso las técnicas eran muy distintas y los propios danzantes realizaban la coloración de sus plumas. Ahí podemos ver una elaboración desde el inicio, desde los colores, desde coser las plumas, desde agregarle elementos como los bordados, incluso, y va muy relacionado, porque anteriormente quien participaba en la comparsa de los apaches o actualmente señorío, era porque realmente en ese entonces tenía un poder adquisitivo muy, muy, muy grande, era sinónimo de pertenecer a una de las partes de la sociedad, pues, con la facilidad, ¿no?, de financiarse un traje de esa calidad, ¿no? En ese entonces, sí es muy cierto que en la actualidad se han retomado elementos precisamente para reinterpretarlo y acercarlo lo más posible a
a los orígenes, ¿no? De los Huejotzincas, de sus tradiciones, de lo que se considera como parte del original de este carnaval. Sí, miren, ahí está de hecho, el grupo de apaches, que así lo conocimos nosotros, realmente ya, si usted se alcanza, la foto alcanza a mostrar que es un grupo ya muy reducido. Era un grupo que cuando nosotros estuvimos lo catalogamos que era tal vez el grupo que ya iba para la extinción, porque ya nadie se quería vestir de apache en ese momento, ¿no? Como que no demostraba eso que tú mencionabas, Arturo, no demostraba el poder adquisitivo ni el lujo que todas las demás comparsas o batallones tenían, ¿no? Y realmente recuerdo que el grupo, que era la señora Merced, hasta donde recuerdo, una anciana, que luchaba mucho porque siguiera saliendo, aunque fueran 5 o 6 apaches, decía, pero se mantenía en la fiesta, ¿no? Pero estos trajes sí son, como señalabas, muy apegados a lo que era el traje de lujo de lo que llamaban pues el grupo de los apaches, ¿no? Con máscara, esta máscara todavía creo que por ahí la alcancé a ver, ¿no? Con doña Merced. Pero sí estaban ya desde ese momento en vías de extinción. Hay que señalar que en la historia del carnaval, bueno, en el desarrollo del carnaval se han desaparecido comparsas, ¿no? Ha habido grupos que ya no existen y que ya no volvieron. Son los grupos que se fueron para jamás volver, ¿no? Y me da gusto que los apaches que hayan renacido ahora con el nombre de señorío Huejotzinga, que es importante que está. Y sí, el traje, pues ahí no vio mucha variante, ¿no? Tanto en el nuevo como en este se mantienen la tradición que les interesaba a estos grupos desarrollar, ¿no? ¿Por qué no se participaba tan ampliamente? Pues porque la generación cambió y lo que le gustaba ya a los nuevos integrantes, a los nuevos danzantes, era disparar, ¿no? Echar balazos, vestirse lujosamente y con los apaches, pues parecía que era un grupo medio aburrido, ¿no? Para eso, como que no tenían esa diversión que al menos a nosotros nos tocó ver, que nos manifestaban los danzantes de ese momento, ¿no? Que era más divertido estar con los grupos que tuvieran los mosquetes, ¿no? Pero qué bueno que siguen presentes y que ahora tienen otro sentido, ¿no? Y otra nominación también. Pues por aquí tenemos otra foto, igualmente ya actual, en donde se ve esta representación que en algún momento se retomó del 5 de mayo. Y que justamente son parte de los argumentos de la tradición del carnaval, como la batalla, que incluso aquí podemos ver la vestimenta de los babos que ha sido modificada o transformada, como no sé, yo creo que sí, más adelante sí una fotografía en la que se puede hacer el comparativo, ¿no? Hay elementos que ya buscan darle mayor vistosidad, ¿no? Como por ejemplo lo que conocemos como la caja o el gorro de suavo. Ahora ya tienen elementos como la pluma, van recubiertos de lámina, de colores así llamativos, botas que incluso ya son recientes, ¿no? Tratando también de darle como un sentido más apegado, ¿no? A lo que era el soldado suavo, que yo siento que a raíz de las fotografías que se han ido recuperando, incluso de referencias más cercanas que se tienen sobre este soldado, pues han ido incorporando para darle ese acercamiento, ¿no? Lo más real posible a lo que es un soldado suavo. Podemos ver también incluso que, por ejemplo, algo que yo siento que no ha cambiado, incluso es los espacios, porque aquí podemos ver que está en la plaza de la comunidad de Huejotzingo, pero hay elementos que no se muestran en la fotografía, pero que sí forman parte de esa recreación del espacio de nosotros como participantes, ¿no? Porque es muy común escuchar, pues, el punto de reunión es la villita,
la quema de jacales a un costado del kiosco, el desfile pasa principalmente por la presidencia, todos esos elementos de recrear, pues, no se han perdido como tal. Sí, tal vez se modifiquen las vestimentas, se multiplique incluso el número de danzantes, la música, pero ese espacio no se pierde, ¿no? Si bien tal vez se han perdido comparsas, incluso se han incorporado nuevas representaciones, como es el 5 de mayo, que inicialmente pues no solo eran fechas de carnaval, ¿no? Que incluso también el por qué, ¿no? ¿Por qué representar el 5 de mayo en fechas de carnaval, ¿no? Pero es más ligado al ciclo agrícola, ¿no? Del Huejotzinga, siento que tiene más peso esas fechas que tratarlo de hacer inicialmente como debería ser, ¿no? Como en el 5 de mayo. Y es muy característico ya podemos ver una transformación muy vistosa. Sí, justamente esta última fotografía que vamos a presentar, con la que vamos a cerrar esta comparativa, pues creo que hace muy bien alusión a lo último que comentaba Arturo. No sé usted, maestro, ¿qué le gustaría agregar en este punto? Sí, que al menos estos son los grupos también de la vestimenta de los suavos que también nosotros vimos, ¿no? Me llama la atención cómo ahora se le ha agregado el botín, y si ustedes se dan cuenta aquí, lo fundamental del traje de suavo era la naguilla amplia para brincar y lucirla, no tenía plumas para nada. Los colores sí eran los representativos supuestamente del grupo de soldados franceses, de soldados suavos, ¿no? Me llama la atención, yo cuando vi la foto dije, bueno, ¿y por qué está tirado ahí? Es algo que yo no vi, ¿no? Pero Arturo señala que es como la representación de la batalla del 5 de mayo. Entonces, les comento que eso en los años que nosotros estuvimos no vimos esa representación. Lo que había eran los duelos, que era que se enfrentaban dos soldados, ponían los mosquetes cruzados frente a ellos y disparaban hacia arriba, ¿no? Siempre disparando hacia arriba, y después del disparo se daban la mano amistosamente y se retiraban bailando, ¿no? Brincando. Eso, los duelos creo que ya no se presentan, ¿no? Y las guerras que ahora también parece que se han ido disminuyendo, ¿no? Por los problemas de violencia o del peligro que existe con el manejo de las armas, ¿no? Pero las guerras en la época que fuimos era la parte culminante de la fiesta, ¿no? Las guerras, las guerritas, las batallas que nosotros le pusimos, que se daban desde la concentración en la villita y que se podían dar alrededor de la plaza de Huejotzingo, donde se enfrentaban de batallón contra batallón, ¿no? Y de lo que se trataba es de ir como recorriendo, ir echando para atrás al grupo contrario, y si no se podía defender, pues le ganaban como espacio y territorio. Eran tensas, eran momentos tensos, sobre todo las últimas batallas o las últimas guerritas, que eran el martes de carnaval, un poco antes del desfile de despedida, de salida. Ahí cuando ya la tarde empezaba a caer, esas guerras eran impresionantes. Sí, creo que lo que dice es bastante cierto, maestro. Y pues bueno, dado que esta es la última fotografía que vamos a estar presentando, la que dio pie a esta conversación que entablaron para mostrar tanto las diferencias como las cuestiones que aún se siguen manteniendo a lo largo de los años en el Carnaval de Huejotzingo. Por último, pues me gustaría pedirles que brevemente agregaran un último punto ya para ir cerrando con este espacio. Así que pues en primer lugar me gustaría cederles la palabra a Miriam, que nos pueda dar un breve punto, por favor. Gracias. Ay, pues la verdad que es muy rico como este espacio para poder observar más detalles, ¿no? Parece que uno conoce las imágenes y la verdad es que no, o sea que siempre
les aprendemos más, les conocemos, pues eso, el contexto, los cambios, como la imagen resultado de una cultura, ¿no? De una sociedad y de los grupos que la hacen y la conservan y la cambian y enriquecen. Creo que así de enriquecido es para nosotros este espacio y la oportunidad de conocerlos y de lo que aportan a nuestro trabajo. También eso pues les queremos agradecer y reiterar el gusto que nos da estar aquí. Una disculpa, tuve un problema con el micrófono, pero muchas gracias, Miriam, por compartirnos tu último punto para ir cerrando con este espacio y definitivamente pues ha sido igualmente muy fructífero escuchar lo que nos han compartido desde la labor que realizan en Fundación Anjaraca. Brenda, te cedo el micrófono para que nos compartas un último punto, por favor. Gracias, Andrea. Pues igual que Miriam, sumarme al agradecimiento y es un gusto conocer al maestro Joel y al compañero Arturo y escucharlos. Creo que hemos aprendido mucho de sus comentarios. Sí, justo nos permite, creo, ver las fotos más a detalle y tal vez identificar estos elementos que, como nos han dicho, si bien muchos se transformaron y son muy evidentes, ¿no? Y los podemos como notar en la indumentaria, tal vez a nosotros nos faltaba también entender cuáles son esos que se han mantenido, ¿no? Cuáles son los que sí permanecen y que han sobrevivido a través del tiempo. Y cuáles son también las razones por las que siguen estando ahí, tanto en el tema de los colores, de los materiales, ¿no? De los simbolismos, etcétera. Entonces ha sido muy rico para nosotros también, por ejemplo, entender este batallón que nosotros veíamos, el batallón de los apaches, pero luego cuando fuimos al carnaval lo vimos muy rápidamente. Entonces también por ahí darnos cuenta cómo este batallón ha sobrevivido y se ha mantenido a través del tiempo y cómo se ha pues ahora también transformado y ahora con un nuevo nombre sigue teniendo presencia en el carnaval. Entonces, gracias, muchas gracias por todos estos conocimientos que nos han compartido hoy y muchas gracias también al Colectivo H. Estamos muy contentas de que nos hayan abierto este espacio para compartir del trabajo que está haciendo Anjaraca, de esto que nos apasiona y que nos encanta y que compartimos y mostrar un poquito, una parte del acervo de Ruth y pensar en futuras colaboraciones que nos entusiasman muchísimo. Entonces, muchas gracias, chicos, y muchas gracias también al maestro Joel y Arturo. Muchísimas gracias. Créeme que siempre vamos a estar abiertos a colaborar en cuestiones que sumen a nuestra comunidad. Y bueno, pues, maestro, igualmente le cedo el micrófono para que nos dé un último comentario, por favor. Sí, pues me sumo al agradecimiento, pero también a la alegría de haber estado aquí con ustedes. Me quedo un poquito con las ganas de conocer más ese acervo, ¿no? Porque pues, nos dieron como una probadita, así como que ahí va, pero nos dejan con ganas de comer más, ¿no? De saber más que tienen. Yo creo que tienen mucho más fotografías, bueno, lo que mencionaron, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque hay otro elemento en el carnaval que a veces se nos escapa, como que uno piensa que ahí está y nadie se fija en él, que es probable que en las fotos se encuentre. Me refiero al contexto, no solo de los edificios, sino al espectador, al público que estaba parado a un lado, ahí alrededor de la plaza, cómo está vestido. Yo creo que también se vuelve un documento como muy importante, ¿no? De cada generación, como va demostrando. Si ahora se alcanza a ver, ustedes ven las enormes tribunas que ponen para que la gente se siente, ¿no? Antes era impensable eso de las tribunas, ¿no? No había esa posibilidad. Empezó por ahí por los años finales de los 80, por eso que les decía yo que un gobernador decidió ir y le pusieron una tribuna, no tan espectacular como las que ahora ponen, ¿no? O colocan. Entonces sí son elementos que a mí me gustaría, pues, que ojalá tengan ustedes la posibilidad de difundir su material más ampliamente, ¿no?
sobre todo, y a los chicos del colectivo, pues también esta relación que tienen con este grupo, con esta Fundación Ajaraca, pero también con el grupo que están, o tuvieron contacto con la fotógrafa alemana, o sueca, que el acervo está en Alemania. Pues ahí tenemos ya material para seguir estudiando con las nuevas generaciones, ¿no? Ahora un material fotográfico, un material, que está en Alemania, pues creo que es de finales de los años 40, principios de los 50, ¿no? Y ahora tenemos esto que está en la Fundación Ajaraca. Fíjense toda la serie de documentos que en este momento ya podemos recuperar, y que las nuevas generaciones también, las interesadas, así como los danzantes se interesan en dejar su impronta, pues también ustedes como colectivo interesado en esto, pues van a ir dejando también un documento, un legado muy importante para la comunidad. Muchas gracias. Y gracias por haber conocido también a Miriam, a Brenda. Enorme y hermoso trabajo. Maestro, muchas gracias por su aportación. Y bueno, pues ya por último, ya le estaremos cediendo la palabra a Arturo, que nos pueda compartir su punto de clausura. Entonces, de igual manera, agradeciendo la invitación por estar y formar parte de este intercambio. Un gusto conocer a Brenda, Miriam, al maestro, vuelvo a ver. Yo mucho de la referencia que pues ya encontré pues, parte del trabajo que realizaron en el libro El Rápido de los Volcanes. Y es muy cierto, la fotografía te puede rememorar momentos inimaginables, porque a muchos de nosotros siempre nos decían nuestros abuelos que es que el carnaval no era así como lo hacen actualmente, eso ya no es carnaval, ¿no? Ese tipo de comentarios, ¿no? Que nos hacen pues reflexionar, ¿no? Y que una fotografía como esta puede hacer que incluso un danzante, uno de nosotros como participantes, te remonte a decir, oh, sí es cierto, mi tradición es muy bonita, oye, sí es cierto, ella estaba tomando elementos de otra tradición que pues no vienen muy al caso, ¿no? De lo que yo represento, que sin duda cuando uno conoce o interactúa con más danzantes de otras tradiciones, pues te quedas, pues, oye, mi tradición es muy valiosa, los elementos que yo tengo en este carnaval son muy, muy importantes. En las fotografías no se alcanzaron a ver, por ejemplo, otras manifestaciones que se realizan, como la toma de cuartel, como la quema del jacal, que lo mencionaba el maestro, no lo dábamos por hecho, pero sí forman parte de la línea del carnaval de Huejotzingo. Y solo para terminar, algo que me sorprendió mucho en Estados Unidos es que ellos dicen, es que nosotros nos fijamos en lo que hacen en Huejotzingo para que aquí lo repliquemos. Entonces la importancia que tiene y que tiene que tener para todos los participantes en estar y cuidar mucho esta tradición, tanto en la vestimenta, en el comportamiento, en el cuidado incluso de los espectadores. Es un llamado que es tan importante por ejemplo, para nuestros paisanos que se encuentran en Estados Unidos. El hecho de que lo que hacemos aquí en Huejotzingo es un reflejo para ellos, entonces ahí radica mucha responsabilidad de cuidar y mantener elementos vivos de esta tradición. Muchas gracias por la invitación, es un gusto y seguir más adelante compartiendo parte, porque sí hay muchos elementos que por el tiempo no se pueden expresar, pero son muy valiosos para ir enriqueciendo, pues incluso lo que en su determinado momento personas ajenas a la tradición no identifican tal cual, pero nuestra labor como Huejotzingas, ¿no? Que amamos esta tierra y que la queremos mucho, es parte de compartir, ¿no? El por qué se dicen así, por qué a las 3 de la mañana están pidiendo rancho, ¿no? ¿Por qué te levantas porque desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche, incluso hasta se prolongan al siguiente día, ¿no? Con la misma vestimenta, el por qué, ¿no? Que nosotros tenemos esa labor de compartirles y es muy grato que personas de otros estados, de otras disciplinas, se acerquen a nuestra tradición y se interesen, y para nosotros es muy grato compartirlo, y no nos cuesta nada. Pues creo que ya ahora sí podemos ir
ya dando clausura a este espacio de conversación. No me queda más que agradecerles a nombre de Colectivo H, Miriam, Brenda, Maestro Joel, Arturo. Definitivamente creo que ha sido muy enriquecedor tanto para nosotros como para todas las personas que estuvieron acompañándonos a lo largo de este espacio de diálogo, escuchar lo que cada uno de nosotros tenía para compartir y para mostrar, y pues definitivamente esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que logramos coincidir en estos espacios de diálogo. También quisiera tomarme un momento para agradecer muy especialmente a las páginas que nos han ayudado a difundir este conversatorio en las diversas redes sociales, quienes son la revista H es Más y a Dulce Vega, a la página Vive el Carnaval de Leonardo Castillo, y por último también a la página de Carnaval de Huejotzingo, Puebla. Definitivamente es importante elaborar estas alianzas para poder llegar a más personas que estén siempre interesadas en conocer un poco más a fondo de nuestro carnaval. Y pues bueno, ya como último agradecimiento, y obviamente también muy importante, es agradecerle a todas estas personas que nos estuvieron acompañando a lo largo de este diálogo bastante nutrido, bastante interesante. Y pues bueno, como colectivo simplemente es recordarles que esta actividad es una más en el marco de las actividades que nosotros hemos estado realizando en este proyecto que hemos denominado Para darle vida al barrio, en donde estamos conmemorando que aún a pesar de la difícil situación a nivel mundial en la que nos encontramos, como es esta pandemia, Huejotzingo no se olvida de su carnaval. Así que pues muchísimas gracias a todos y pues hasta luego.